Encontré una factura médica a nombre de mi esposo, por el parto de una bebé que no era mía. Yo no soy la clase de mujer que revisa el celular de su esposo, ni que desconfía cada vez que se queda trabajando hasta tarde. Durante años, me enorgullecí de ser confiada. De no ser una de esas esposas. Pensaba que eso era madurez. Seguridad. Hasta que encontré una hoja fuera de lugar. Fue un jueves por la noche. De esos días en los que el cansancio te hace moverte en automático. Estaba limpiando la mesa, recogiendo las cosas del comedor, cuando vi su mochila apoyada en la silla. Siempre dejaba todo ahí, su laptop, sus papeles del trabajo, sus snacks. Nada nuevo. Pero al levantarla para moverla, algo se cayó de uno de los bolsillos laterales. Un sobre blanco. Cerrado a medias. No lo habría abierto si no fuera porque en la esquina decía Centro Médico San Ignacio Área de Maternidad. Mi nombre no estaba escrito. Pero el suyo sí. Paciente responsable, Santiago Vera. Se me detuvo el corazón. Ni él ni yo habíamos estado en ningún hospital. No al menos recientemente. No desde que perdimos al bebé hace 2 años. Me senté con el sobre entre las manos. Dudé. Mi reflejo fue decirme, es solo un error. Quizás fue para una amiga, alguien que necesitaba ayuda. Pero esa vocecita dentro de mí, la que casi nunca escucho, me dijo, ábrelo. Adentro había una factura médica. Un total de $3,980. Y un desglose de servicios. Fecha de ingreso, 17 de marzo. Fecha de alta, 19 de marzo. Servicio, parto natural sin complicaciones. Nombre de la paciente, Laura S. Acompañante registrado, Santiago Vera. Tuve que leerlo 3 veces. Laura. El apellido estaba tachado con marcador. Claramente alguien intentó ocultarlo. Pero lo había hecho mal. Aún se podía leer la primera letra, C. No conocía a ninguna Laura C. Ninguna en su entorno. Ninguna en el mío. Mi estómago se revolvió. No quise reaccionar de inmediato. Guardé la hoja, la metí en el sobre de nuevo, y lo puse de vuelta en la mochila. Como si no hubiera pasado nada. Como si no acabara de ver lo que vi. Santiago llegó esa noche cerca de las 11. Dijo que había tenido una reunión imprevista. Se veía relajado. Me besó en la frente. Me preguntó si ya había cenado. Yo asentí, fingiendo normalidad. Pero por dentro, algo ya no era igual. Durante los días siguientes, lo observé más de cerca. Su rutina. Sus llamadas. Sus excusas. Y aunque todo parecía igual en la superficie, había detalles. Mínimos. Como que ya no dejaba el celular sobre la mesa. Que salía al pasillo para hablar. Que siempre parecía apurado por revisar su mochila al llegar. Entonces supe que había notado la falta del sobre. No me preguntó nada. Pero su forma de moverse lo decía todo. Una semana después, decidí actuar. Fui al hospital que figuraba en la factura. Me sentí una intrusa. Una loca. Pero necesitaba respuestas. Llevé la hoja conmigo y me presenté en la recepción. Pregunté si podía hacer una consulta sobre un documento que había llegado por error. La recepcionista, una mujer joven y amable, me pidió el número de factura. Lo ingresó. Revisó unos segundos. Sí, aparece registrada. Es confidencial, claro. ¿Usted es familiar de la paciente? No, dije con voz tranquila. Pero el responsable financiero es mi esposo. Me gustaría saber si es posible verificar el contenido por motivos legales. Ella dudó. Pero después de unos minutos, me dijo que podía confirmar algunos datos básicos: fecha, paciente, acompañante. Nada clínico. Lo hizo. Me confirmó lo que ya sabía. Y agregó algo más. ¿Desea recibir el duplicado impreso? Dije que sí. Me entregó una copia más clara. Esta vez, el nombre completo no estaba tachado. Laura Cárdenas. Un apellido que sí conocía. Laura Cárdenas había sido compañera de trabajo de Santiago. Había ido a una cena en casa hace unos años. Era simpática, risueña, algo efusiva. Me cayó bien. Luego cambió de empleo. Nunca más supe de ella. Hasta ahora. Esa noche no dormí. Miraba el techo, repasando cada detalle de los últimos meses.
Las noches en que Santiago decía estar cansado. Las veces que me decía hoy fue pesado, no quiero hablar. Las llamadas que atendía en voz baja en el balcón. Y la forma en que se volvió más atento después de nuestro intento fallido de tener hijos. Como si se sintiera culpable por algo. Como si tratara de compensar sin decirlo. Ya no era una sospecha. Era un dolor real. Pero aún no tenía una verdad completa. Y no iba a enfrentar a Santiago sin estar segura de todo. Así que al día siguiente, volví al hospital. Y esta vez, pedí hablar con alguien del área de atención al paciente. No sabía qué iba a encontrar. Pero ya no podía quedarme callada. Al día siguiente, regresé al hospital. No sabía con exactitud qué buscaba. Quizás una contradicción, una explicación lógica, algo que me permitiera creer que todo era un malentendido. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Pedí hablar con alguien de atención al paciente. Me recibió una mujer amable, con voz serena, que me explicó que la información clínica solo podía entregarse a la paciente o al responsable legal. Mi esposo figura como acompañante y responsable de una paciente. ¿Tiene su autorización? Me preguntó con gesto neutro. Mentí. Sí, pero está de viaje. Solo necesito verificar si los datos coinciden. La mujer dudó, pero accedió a mostrarme una copia digital de la hoja de ingreso. Allí estaba, Laura Cárdenas, 31 años, parto natural, acompañada por Santiago Vera. No había mucho más que ver, pero ya no necesitaba más. Salí del hospital con la garganta seca. Caminé sin rumbo durante casi una hora. No sabía si tenía más rabia, tristeza o vergüenza. ¿Por qué no lo había notado antes? Al llegar a casa, Santiago estaba sentado en el sofá viendo televisión. Me preguntó cómo estuvo mi día. Le dije que normal. Que había hecho algunas diligencias. Él sonrió, se estiró, y me preguntó si quería pedir algo de cenar. No podía creerlo. El hombre con el que dormía, el que me abrazaba cada noche, había acompañado a otra mujer en el nacimiento de una bebé. Y seguía actuando como si todo estuviera bien. Esa noche me encerré en el baño con mi teléfono y busqué a Laura Cárdenas en redes sociales. No tenía muchas publicaciones, pero una historia destacada me llamó la atención. Mi mundo entero al abrirla, vi una foto de una bebé. De apenas unos meses. En brazos de Laura. Y junto a ellas, una mano masculina. No se le veía la cara al hombre, pero reconocí el reloj. El de Santiago. El que usaba todos los días. Me temblaron los dedos. Laura no había escrito su nombre. No etiquetó a nadie. Pero el mensaje estaba claro. Ese no era un favor, ni un gesto solidario, ni una antigua amistad. Era presencia. Participación. Familia. Esa noche no dormí. Pasaron 3 días. No dije nada. Fingí normalidad. Pero empecé a observar cada detalle con otros ojos. Santiago seguía comportándose igual. Incluso más cariñoso. Como si supiera que algo estaba mal y quisiera contener la explosión antes de tiempo. Un sábado en la tarde, aprovechó que yo estaba en la cocina y se metió a su estudio. Siempre decía que revisaba correos o informes. Esa vez, me acerqué en silencio. La puerta estaba entornada. Lo escuché hablar en voz baja. Sí, ya sé, pero no puedo ir hoy. No, ella está en casa. Sí, yo también. Pero hay que tener cuidado. Tuve que alejarme antes de que sospechara que lo espiaba. Cuando salió del estudio, me sonrió como si nada. Me ofreció hacer café. Le dije que no tenía ganas. ¿Todo bien? Preguntó. Asentí. Mentí. Al día siguiente, revisé discretamente sus papeles del estudio. Ya no buscaba pruebas, quería entender el alcance de lo que estaba ocurriendo. En una carpeta encontré documentos médicos impresos. Resultados de exámenes prenatales. Firmados por Laura. Con notas escritas por él. Frases como llevarla al control del viernes o comprar pañales en la tarde. Mi esposo había llevado una doble vida durante meses. Y yo no me había dado cuenta. Llamé a una amiga que trabajaba en una notaría. Le pedí que buscara si existía algún tipo de documento firmado entre Santiago y Laura, custodia, reconocimientos, registros. No le conté toda la historia. Solo le dije que necesitaba confirmar algo importante. Horas después, me llamó. Hay un documento. Registro voluntario de paternidad. ¿Está vigente?
Sí. Y firmado hace apenas 3 semanas. Tuve que sentarme. ¿Figuran los nombres? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Santiago Vera y Laura Cárdenas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No solo había acompañado a Laura al hospital. No solo había estado presente en el nacimiento. Había reconocido legalmente a esa bebé como su hija. Mi mundo se quebró en ese instante. No por el engaño, que ya dolía, sino por la magnitud del secreto. Él no me lo había ocultado solo a mí. Se lo había ocultado al mundo. Y quizás, también, a esa niña. Esa noche, mientras Santiago dormía, lo observé en silencio. Respiraba tranquilo. Como si nada de lo que estaba ocurriendo le afectara. Me pregunté cuántas veces había mirado a los ojos de esa bebé. Si la había cargado como quiso cargar a nuestro hijo que nunca nació. Si le había dicho te amo a esa otra mujer mientras me decía a mí estás hermosa. Y sobre todo, me pregunté cuántas mentiras más estaban por salir. Porque si algo me había quedado claro, era que Laura nunca se fue. Me tomó 3 días decidir cómo enfrentarlo. No dormía. No comía. Tenía el estómago enredado, como si viviera a medias. Fingía, sonreía por compromiso, caminaba como si mi cuerpo se moviera solo. Pero cada vez que veía a Santiago, sentía que la verdad me ardía en la garganta. No podía más. Un martes por la noche, mientras él se duchaba, dejé la copia de la factura sobre su escritorio. También el registro de paternidad. No los confronté. Solo los dejé ahí. Abiertos. En silencio. Cuando salió del baño, lo vi detenerse frente a los papeles. Sus hombros se tensaron. ¿Qué es esto? Dijo sin girarse. Deberías decirme tú, respondí. Pasaron varios segundos antes de que hablara. Luego, soltó un suspiro largo. No quería que lo descubrieras así. ¿Así como? ¿Leyendo los documentos de tu otra familia? Se giró. Estaba pálido. No es otra familia. ¿Entonces qué es? No me gritó. No se excusó. Solo bajó la cabeza. No fue planeado, dijo. Laura y yo, fue un error. Nos vimos un par de veces, después de que después de la pérdida. Mi corazón dio un vuelco. ¿Después del aborto? Asintió, avergonzado. Estaba destrozado. Me sentía vacío. Tú no querías hablar del tema, ¿y tú qué? ¿Te acostaste con alguien más mientras yo lloraba todas las noches en silencio? No pude evitarlo. Las lágrimas me llenaban los ojos. No de tristeza. De furia. De traición. No fue así, Valentina. Yo me sentía culpable por haberte fallado. Por no haber estado más presente. Laura fue un escape. Solo eso. No significó nada. ¿Y la niña? Guardó silencio. ¿Ella tampoco significa nada? Pasaron varios segundos. Luego me miró a los ojos. Es mi hija. Sentí un dolor físico, como si algo se quebrara adentro. ¿Y pensabas qué? ¿Criarla en secreto? ¿Ir a verla cuando yo no esté? ¿Mantener 2 vidas para siempre? No lo sé, dijo bajito. Todo se me fue de las manos. Yo no quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Me miró con los ojos llenos de algo que no supe si era arrepentimiento o miedo. No tienes idea de lo que fue acompañarla en ese parto sabiendo que tú estabas en casa, creyendo que yo estaba en una reunión. No sabes cuántas veces estuve a punto de decirte todo. Y no lo hiciste. Porque no quería perderte. Me reí. No de alegría. De lo absurdo. ¿Y qué creías que pasaría? ¿Que nunca lo sabría? ¿Que la bebé crecería y tú serías su papá escondido? Laura me pidió que no dijera nada, respondió. Dijo que no quería meterse en tu vida. Solo necesitaba ayuda. Que si firmaba, podría ponerle mi apellido, pero que no quería nada más. ¿Y tú le creíste? Asintió con resignación. Le creí, porque quería creerlo. Porque era más fácil que enfrentar esto. Me quedé en silencio. No tenía fuerza para gritar más. ¿La amas? Pregunté de pronto. Santiago parpadeó. No. ¿Y a mí? Tardó en responder. Sí. Pero ya no sonaba firme.
Esa noche no dormimos juntos. Me encerré en la habitación, mientras él se quedó en el sofá. No volvió a tocar la puerta. Al día siguiente, me fui temprano. Necesitaba pensar. Fui a ver a Julia, una amiga que siempre fue mi cable a tierra. Le conté todo. Cada detalle. Hasta los más vergonzosos. Ella no me interrumpió. Solo me escuchó. Cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. ¿Y qué vas a hacer tú? No supe responder. Porque la verdad es que yo tampoco lo sabía. Una parte de mí quería irme. Empacar todo. Borrar este capítulo. Pero otra parte no dejaba de pensar en la bebé. En la pequeña que no pidió nada de esto. Que ahora llevaba el apellido de mi esposo. Que un día iba a crecer y preguntar, ¿por qué nunca viniste? Y esa pregunta ya no solo le pertenecía a él. También me dolía a mí. Esa noche, cuando volví a casa, Santiago no estaba. Había dejado una nota sobre la mesa. No sabía si irme o quedarme. Pero supongo que ya te hice suficiente daño. Estoy en el hotel, por si decides hablar. Lo siento, Valentina. No lloré. No sentí alivio. Solo vacío. Fui a su escritorio. Abrí la computadora. Y vi un archivo con el nombre, Plan de visita a Abril. Lo abrí. Fechas, horas. Dirección. Lista de compras. Juguetes. Medicamentos. Santiago había hecho un calendario completo para visitar a su hija en silencio. Sin mí. Pero lo que más me rompió fue el final del archivo. Una nota escrita por él mismo. Algún día se lo contaré todo a Valentina. Pero aún no puedo. Porque si ella me deja, no sé si voy a sobrevivir. Nunca imaginé que un día terminaría citando a Laura Cárdenas. Pero ahí estaba yo, sentada en una cafetería pequeña, con un café que se enfriaba y las manos sudando. No sabía si lo que buscaba era una explicación o una confrontación. Tal vez ambas. Tal vez algo que me ayudara a entender por qué mi esposo, mi vida entera, había elegido callar tanto. Ella llegó puntual. Vestía sencillo, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño desordenado. Se notaba cansada. Pero no nerviosa. Gracias por venir, le dije apenas se sentó. No sabía si ibas a buscarme, respondió. Su voz era suave, tranquila, como si estuviera acostumbrada a lidiar con cosas difíciles. Necesito entender, dije sin rodeos. Y prefiero escucharlo de ti que seguir imaginando cosas. Laura suspiró. No planeé nada de esto, Valentina. ¿Entonces qué fue? Un error. Uno que también me dolió a mí. La miré con dureza. ¿Dormir con un hombre casado fue un error que te dolió? Santiago y yo no nos buscamos. Fue en un momento oscuro. Después de lo de ustedes, él estaba roto. Tú también. Pero él no quería hablar de eso. Con nadie. Y contigo sí. Asintió, bajando la mirada. No fue una relación. No fue amor. Fue consuelo. Equivocado, lo sé. Pero ninguno de los dos estaba bien. ¿Y cuándo te enteraste de que estabas embarazada? Me asusté. Muchísimo. Pensé en no decirle. Pero al final se lo conté. Le dije que no quería problemas. Que solo necesitaba apoyo durante el embarazo. Que no iba a meterme en su matrimonio. Me costaba creer que todo fuera tan pasivo. ¿Y él firmó el registro voluntario de paternidad por decisión propia? Laura asintió. Sí. Yo no lo obligué. Lo dudó, claro. Me dijo que sentía que le estaba fallando a su esposa. Pero también dijo que no podía vivir con la culpa de no reconocer a su hija. Que no era justo para ella. La imagen de Santiago acariciando la cabeza de esa bebé cruzó mi mente como un latigazo. ¿Te enamoraste de él? No, dijo rápido, casi con repulsión. Nunca. Pero sí me encariñé. Con lo que fue. Con lo que significó durante unas semanas. ¿Y ahora? Ahora solo nos hablamos por la niña. ¿Lo sigues viendo? Una vez a la semana. A veces menos. Él viene, la carga, le trae cosas. Yo le agradezco, él se va. Eso es todo. La sinceridad de Laura me desconcertó. No parecía estar compitiendo conmigo. No buscaba justificación.
Solo contaba las cosas como eran. Y eso, en cierto modo, me dolía más. ¿Alguna vez pensaste decírmelo tú? Laura me miró a los ojos. Muchísimas veces. Pero también pensé, ¿quién soy yo para romperte la vida? Ya bastante la rompí. Guardamos silencio un momento. ¿Cómo se llama la niña? Pregunté en voz baja. Luz. Tragué saliva. El nombre era hermoso. Irónicamente apropiado. ¿Él eligió el nombre? Lo sugerí yo. A él le gustó. Dijo que necesitábamos un poco de luz después de tanta oscuridad. Sentí que el pecho me dolía. Quise odiarla. De verdad. Pero lo cierto es que, sentada ahí frente a ella, no pude. Vi a una mujer sola, con una hija que nació de un error, sí, pero que también era inocente. Y que ahora dependía de ambos para crecer con algo de verdad. Volví a casa sin saber cómo procesar lo que había escuchado. Santiago seguía en el hotel. Me había escrito un mensaje corto: estoy disponible si decides hablar. Pero entiendo si no lo haces. No le respondí. En lugar de eso, fui a su escritorio. Abrí su cuaderno de notas. Ahí encontré algo más. Un sobre cerrado. Mi nombre en la portada. Valentina. Lo abrí. Era una carta. Escrita a mano. Con su letra. Dolorosa de leer. No tengo palabras suficientes para pedirte perdón. Lo que hice fue imperdonable. Me alejé de ti en el peor momento, y cuando más debí estar contigo, busqué refugio en otra parte. No voy a justificarlo. No puedo. Solo quiero que sepas que, aún con todo, cada día contigo fue lo más importante de mi vida. Y si decides irte, lo entenderé. Solo, gracias. Por haber sido mi hogar cuando yo no supe cuidar el tuyo. Dejé la carta en el escritorio y me senté en el sofá. Ya no lloraba. No me sentía traicionada ni furiosa. Me sentía vacía. Y al mismo tiempo, más clara que nunca. Ya no tenía dudas de lo que había pasado. Pero ahora venía la parte más difícil: decidir qué hacer con esa verdad. Esa noche soñé con un bebé que no era mío. Que me tendía los brazos desde una cuna. Yo no sabía si cargarlo o no. Pero él me miraba como si ya me conociera. Y desperté con una frase en la cabeza. Ella no pidió nacer así. Pasaron 4 días. 4 días en los que no respondí sus mensajes, ni sus llamadas. 4 días en los que dejé de escuchar el timbre por si era él. 4 días en los que mi mundo pareció estar suspendido en pausa, flotando en una mezcla extraña de dolor, compasión y claridad. La noche del 5.º día, me levanté, preparé una mochila y caminé hasta el hotel donde estaba hospedado. Él me abrió la puerta con el rostro marcado por el cansancio. No dijo nada al principio. Solo me miró. Como si no estuviera seguro de que yo era real. «Podemos hablar», le dije. Santiago se hizo a un lado y me dejó pasar. Nos sentamos frente a frente, en silencio. Había demasiadas palabras contenidas en esa habitación. «No quiero que me expliques nada más», comencé. «Ya entendí todo». Él asintió, en silencio. «Y no vine para darte una segunda oportunidad. Vine porque necesito terminar esto con claridad». Tragó saliva. Pero no me interrumpió. «Lo que hiciste me rompió en 1000 pedazos, Santiago. No solo por la infidelidad, sino por todo lo que implicó. Por haberme dejado sola en el peor momento de nuestras vidas. Por haber mentido. Por haberme quitado la oportunidad de decidir qué hacer con la verdad». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero las contuvo. «Sé que Luz no tiene la culpa. Sé que tú cometiste un error que se volvió demasiado grande. Pero yo, no quiero vivir bajo esa sombra». «Lo entiendo», murmuró. «Te vas a hacer cargo de ella. Y vas a ser un buen padre, si realmente lo sientes así. Pero yo no puedo estar en medio. No quiero formar parte de algo que no construí, que me fue ocultado, que nació de lo peor». Él asintió. «No estoy aquí para pedirte que me perdones, Valentina. Solo, para decirte que te sigo amando. Que siempre lo hice. Y que siempre lo haré». Sentí que esas palabras ya no tenían peso. No porque fueran mentira, sino porque llegaban demasiado tarde. Me levanté. «Voy a mudarme unos días a casa de Julia. Luego buscaré un lugar propio. No quiero discusiones.
No quiero pelear por los muebles, ni por el alquiler. Solo quiero paz. ¿Te vas hoy? Sí. Él se quedó sentado. No intentó detenerme. No se arrodilló. No suplicó. Y eso, en cierto modo, fue su forma de pedir perdón. Volví a casa de Julia con una mezcla de alivio y tristeza. Ella me recibió sin preguntas, solo con una taza de té caliente y una manta suave. Esa noche dormí por primera vez sin pesadillas. 2 semanas después, recibí una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Santiago. Hoy llevé a Luz al parque. Se rió cuando le puse un gorro demasiado grande y se lo quitó al segundo. Me miró y, por un momento, pensé que tenía tus ojos. No los tuyos, realmente. Pero esa misma intensidad. Esa misma mezcla de fuerza y ternura. Sé que no volverás. Y no te culpo. Pero quiero que sepas que cada paso que dé con ella, será también un homenaje a lo que aprendí contigo. Te fallé. Pero también crecí. Y ojalá, algún día, si nuestros caminos se cruzan, podamos saludarnos sin dolor. Lloré. Pero no con rabia. No con rencor. Lloré porque, de alguna forma, ese fue nuestro cierre. Sin escándalos. Sin reproches. Solo una historia rota, aceptando su final. Hoy, ha pasado un año. Tengo un nuevo departamento. Pinté las paredes yo misma. Aprendí a arreglar cosas básicas. Volví a estudiar. Me reencontré con mis amigas. Con mi risa. Con mi voz. A veces pienso en Santiago. No todos los días. Pero cuando lo hago, no es con odio. Es con una mezcla de lo que fue y de lo que ya no será. Y a veces, también pienso en Luz. No sé si algún día cruzaremos caminos. No sé si me recordará como la esposa de su papá o si solo seré un nombre en una historia confusa. Pero sí sé algo, esa niña merecía nacer en un mundo donde la verdad no tuviera que esconderse. Donde los errores se admitieran, y no se arrastrarán en silencio. Yo no fui madre. Pero hoy, por fin, aprendí a parirme a mí misma. A volver a empezar. A no aceptar menos de lo que merezco. A no cargar culpas que no son mías. Y sobre todo, a no dejar que nadie vuelva a quitarme la voz.